Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros en este viernes 3 de abril del año 2009. Desde ya voy a pedirle a al máster, que por favor nos busque esta pista que habla precisamente sobre esta situación que se está dando ya, que se está debatiendo ya desde la Asamblea Legislativa. Por lo menos fueron consultados a ver varios políticos, varios diputados de la Asamblea Legislativa respecto al tema este de un decreto que estaría por llegar a la Asamblea Legislativa y que se refiere precisamente a una ley de compensación económica por servicios prestados en el sector público. Vamos a hablar esta mañana precisamente de eso, vamos a hablar de la transición, esta transición que comenzó con buenos síntomas, pero que podría verse empañada por estas situaciones que se podrían estar generando desde algunos sectores del partido Arena o desde el gobierno mismo. Eso voy a preguntárselo a nuestros invitados, de tal forma que ese es el propósito del programa de hoy, hablar sobre esto que desde ya no está siendo bien visto por la población salvadoreña, el hecho de que se vaya a indemnizar a personas que, según la ley del servicio civil, tendría todo el derecho el presidente electo, el nuevo presidente de la República, de alguna manera de pedirles que ahuequen, que dejen ese lugar porque son puestos de confianza. Pero bueno, vamos a dejar que sean nuestros invitados de hoy. Gerson Martínez, que está con nosotros, diputado del FMLN, para que nos aclare un poco sobre este tema. Gerson, muchas gracias por acompañarnos. Y Roberto Lorenzana también, diputado del partido FMLN. Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Roberto, comienzo contigo. Mucho gusto. Por favor, hazme un análisis sobre esa situación que se está generando ya. Por ejemplo, este decreto. Yo estaba revisando el blog de Ernesto Rivas Galón ahora, que lo titula, por cierto, Las maniobras de Arena para problematizar la gestión del presidente electo Funes, y habla precisamente sobre, y hace la diferencia precisamente sobre las plazas por ley de salarios y las plazas por contrato, y cuál es la diferencia entre una y otra, pero también hace un análisis de qué sería o cuál sería el impacto que tendría, en todo caso, esta ley de compensación económica por servicios prestados en el sector público, que en el fondo Ernesto Rivas lo que dice es que se pretende dejar ahogadas las finanzas del próximo gobierno. Bueno, muchas gracias, Romeo, por permitirnos en este espacio comentar un elemento importantísimo de esta transición. Una transición, como tú decías en la introducción, aparentemente tranquila, con gestos diplomáticos de altura política, pero que en el fondo está reflejando una doble moral por parte del gobierno y por parte del partido Arena. Porque mientras existe un discurso grandilocuente de tranquilidad, de respeto, de respeto a la alternancia democrática, por detrás se está tratando de pegarle una puñalada al proceso de transición que se está iniciando. Es importante registrar este hecho en particular porque está bastante documentado y expresado, pero el fenómeno es mucho más integral. Porque por un lado, repito, tenemos ese discurso de que el presidente dice que va a facilitar, que va a apoyar al presidente electo en la transición, ¿verdad?, que le va a dar toda la información, que va a ser una cosa transparente, pero mientras tanto están ocurriendo una serie de fenómenos que el pueblo salvadoreño no conoce y que debe de conocer, porque recientemente la voluntad popular se ha expresado en una dirección, se ha expresado de que debe haber cambio en el país y por lo tanto la voluntad popular debe ser respetada. Tenemos este caso de una iniciativa proveniente del partido Arena. Aunque ayer no lo reconoció, digamos, Guillermo Gallego no lo reconoció. No lo reconocen hasta ahora. Claramente, ¿no? No lo reconoce Guillermo Gallegos hasta ahora, justamente porque todavía no han terminado de consumar la correlación necesaria para aprobarlo. Si el día de ayer hubieran tenido los 43 votos, posiblemente eso se consuma. Con 43 votos esto se aprobaría. Eso se puede aprobar con 43 votos. Bueno, más allá de la legalidad que eso pueda tener, pero lo pudieran haber aprobado. ¿En qué consiste este movimiento? Digo, es uno de los movimientos. Primero voy a decir, se trata de una reforma a la ley del servicio civil para darle estabilidad laboral o en todo caso una indemnización
digamos, que le deje beneficios importantes a los funcionarios públicos que puedan ser removidos, ¿verdad? Pero estabilidad laboral para dos tipos de casos. Por un lado, los funcionarios públicos que están en determinados cargos por su carácter de confianza política. Y por otro lado... ¿Cuáles son los cargos públicos de confianza política? Mire, primero hay que establecer que todos los funcionarios, hay una diferencia, ¿no?, entre funcionario y empleado. Empleado es aquella persona que trabaja en el Estado, que tiene garantizada su estabilidad laboral por Constitución, en el sentido de que sus funciones, su trabajo, está fundamentalmente ejercido hacia adentro de la institución a la que pertenece. El funcionario tiene una doble función. Tiene en representación de la voluntad popular una representación del Estado y por lo tanto ejerce una función de carácter técnico, profesional, administrativo hacia adentro de una institución, pero que al mismo tiempo está comunicando hacia afuera, hacia la sociedad, hacia el electorado. Entonces, esa es una diferencia. Todos los funcionarios tienen una responsabilidad política. La gente que es de confianza política, hay una cantidad de cargos que tienen que ver con eso, son aquellos cargos en los que en definitiva se está llamado a cumplir el mandato de la voluntad popular en tanto que está identificado con un plan o con un programa de gobierno. Esos son los cargos de confianza. De confianza política. Pero también no está asegurada la estabilidad laboral por la legislación nacional, por la Constitución, no solamente para aquellos cargos de confianza política, sino también para aquellos cargos de confianza personal. Y esto porque la confianza personal, la ley del servicio civil. La ley lo deja claro, claro. Y ahora quieren hacer una reforma para asegurarle estabilidad laboral a estos cargos de confianza política, pretendiendo que sean directores, subdirectores de instituciones, incluso llegan más allá, están pensando aún en las principales responsabilidades de la superintendencia. De tal manera de que nosotros nos parece de que Arena está pretendiendo de que ya que el pueblo se pronunció por el cambio, haya cambio pero que no cambie nada. Y esta es una filosofía que si nosotros analizamos la transición... Que en el fondo más bien cambian los ministros, viceministros y el presidente, pero toda nada la más para abajo. Y si es posible dejar algunos ministros. Porque esto hay que verlo en el contexto de todo el debate, porque en realidad tú ves, por ejemplo, los actores principales de la derecha que están en el debate público, están tratando de generar la idea, por un lado, de que quieren garantizar el respeto, quieren apoyar el nuevo gobierno, pero que le siguen exigiendo que tire mensajes de confianza. ¿A qué confianza se refiere la derecha? La derecha se refiere a la confianza frente a los inversionistas, la derecha se refiere a la confianza frente a los organismos financieros internacionales, ¿verdad? Pero no se refiere a tirarle mensajes de confianza a los trabajadores, al pueblo salvadoreño, a los obreros, a los campesinos, a las capas medias. Y entonces cuando nosotros, por ejemplo, y digo en este caso nosotros, el FMLN, el presidente electo Mauricio Funes, ha estado tirando mensajes de confianza en términos generales a la sociedad. Iba a preguntar precisamente eso. Mauricio, en reiteradas ocasiones, y lo dijo recientemente en esta reunión de transición que tuvo con el mismo mandatario salvadoreño Elías Antonio Saca, reiteró precisamente que tendrá estabilidad laboral a aquellos empleados que obviamente la ley del servicio civil les da esa estabilidad laboral, pero también hace claro, está muy claro de que, y lo ha dicho también el FMLN, de que hay cierto sector, que son las plazas de confianza de las que estamos hablando, de que obviamente tiene todo el derecho el nuevo presidente o la administración nueva de evaluar, ¿no?, o cambiar esas plazas. Efectivamente. O sea, es decir, ¿era necesario esto, Roberto, cuando el presidente mismo ha dejado mensajes constantes de confianza hacia la mayoría de trabajadores públicos? A eso me quería referir, porque justamente el presidente electo, Mauricio Funes, ha tirado mensajes de confianza en términos generales, ha dicho de que su gobierno tendrá un eje preferencial hacia los pobres, ha tirado mensajes de confianza hacia los inversionistas, al sector privado, a organismos financieros internacionales inclusive, al sector laboral público, lo ha dicho claramente,
pero ya en un abuso de confianza política, Arena quiere ir más allá. Y la derecha es así, su conducta siempre ha sido así. Y yo creo que es bueno que en este caso se devele completamente. Mientras uno hace una concesión, te dicen está bien, pero deme más. Y tú ves, por ejemplo, lo que dicen algunos voceros, necesitamos más mensajes de confianza. ¿Verdad? Y se hace una concesión, pero quieren otro mensaje de confianza adicional.